El tema de la pandemia fue, a nivel personal, fue horroroso. Nosotros decimos que eso era como un atentado, pero sin ver las bombas. Claro. Entonces no sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar cada día. O sea, nosotros íbamos y a lo mejor teníamos desde un fallecido a lo mejor 40 al día. Sí, sí. O sea, fue una cosa a niveles que, bueno, desorbitados. Ujú. Cuéntanos un poco esa experiencia. O sea, empieza la pandemia, tú empiezas a trabajar. Entiendo que son como tus primeros momentos dentro del Sí. mundo del tanatorio. Yo cuando vi el tema de la pandemia toda esta que salió en China Sí, sí. y demás, claro, yo no me lo podía creer. Yo decía, claro, ¿esto cómo va a llegar a España? Ujú. Y una vez llegó, que ya nos dieron la voz de alarma en el tanatorio, pues bueno, no disponíamos de absolutamente nada, ni de mascarillas, es que de nada. O sea, teníamos nuestro material de trabajo común, que Claro. eran unos Sí, guantes, como todo el mundo. Sí. Exactamente. Que pilló a todo el mundo un poco como... Claro, Sí, pie cambiado. desprevenidos total. Exactamente. Teníamos mascarillas, pero no a niveles tan grandes como para utilizarla para todo esto. Es que fue enorme. Entonces, pues claro, nos encontramos sin mascarillas, nos encontramos sin trajes. Entonces, bueno, yo lo primero que recuerdo fue que me mandaron mascarillas desde Extremadura, Ajá. porque claro, nosotros no teníamos. Entonces, claro, yo tenía mucho miedo, porque sobre todo de luego ir a mi casa. Claro. ¿Sabes? Porque, claro, yo tengo en mi casa un familiar que es de alto riesgo, entonces me daba mucho miedo ir a mi casa. Y nada, una vez nos empezaron a llegar las mascarillas y nos empezaron a llegar los trajes, que claro, como estaba todo el mundo igual, tanto enfermeros, médicos, toda la gente que se dedica a la rama sanitaria y Sí, demás, sí. tuvieron que traer tantos trajes, tantas mascarillas, tantos guantes, que se quedó pequeño para todo Madrid. Entonces nosotros lo que hacíamos era, cada vez que nos quitábamos un traje, nos ayudábamos entre los compañeros, por eso de no tocar los guantes, que no tocáramos nada, el intentar ayudarnos y lavarlos con lejía. Ajá. Entonces, claro, al día siguiente cuando te lo tenías que volver a poner, era un olor a lejía horroroso. Ya me imagino. Luego, eso fue en el turno de día, luego yo ya me pasé a la noche, que la noche fue cuando ya me dieron un camión frigorífico, que nos trajeron uno de Mercamadrid y luego, claro, toda la gente que venía de fuera, porque vinieron muchas funerarias de España Sí. a ayudarnos, vinieron desde País Vasco, Sevilla, Málaga. Claro, porque entiendo que a nivel general todo España estaría un poco colapsado, pero Pero Madrid Madrid sería, sería, claro. bueno, las grandes ciudades de España Sí. sería brutal, ¿no? Sí. ¿Cómo estaría la cosa? Sí, lo peor, yo creo que lo peor fue en Madrid. Sí que es verdad que estaba todo, porque fue toda España, pero lo de Madrid fue brutal. Entonces vinieron un montón de funerarias a ayudarnos, unos chicos de Sevilla nos trajeron un camión también, Sí, sí. porque teníamos tan cantidad cantidad. de fallecidos que es que no dábamos abasto. Entonces vinieron a ayudarnos y demás. Ya me pasé al turno de noche y en el turno de noche fue cuando me tocó ir a Palacio de Hielo, Valdebebas y Majadahonda, que fue todo lo que habilitaron para que los fallecidos tuvieran algún lugar, porque es que era mucho Sí, sí. lo que había. ¿Y cómo Palacio de gestionabais Hielo. eso? ¿Cómo se gestionaba todo eso dentro del Palacio de Hielo, por ejemplo? Bueno, pues desde que nosotros salíamos desde el tanatorio nos mandaban unos papeles que no son los papeles de salida que tenemos habitualmente para un hospital o una residencia. Sí. Nos mandaban unos papeles de la Comunidad de Madrid con un taco de papeles infinito. O sea, Nos que tú daban. veías eso y decías, Joder. madre mía, Sí. la que me espera de cadáveres, porque Sí. entiendo que cada folio sería uno. Sí, sí, sí. Vale. Entonces, nada, pues nos decían, nos ponían siempre por grupos. Yo iba con un compañero, cogíamos el camión, nos íbamos a Palacio de Hielo, lo primero, y bueno, una vez estuve esperando en Palacio de Hielo casi 5 horas. Porque, claro, como primero estaban los de la UME, Ajá. los de la UME iban a los hospitales a recogerlos, a las residencias, a los domicilios, lo que hubiera, y luego ya los trasladaban al Palacio de Hielo, pues nos podíamos tirar ahí un montón de tiempo hasta que ellos llegaban. Y claro, hasta que ellos no descargaban todas las funerarias que éramos esperando para llevarnos fallecidos Sí, sí. y demás, pues un día se nos demoró hasta 5 horas allí en Palacio de Hielo. Ajá. Y nada, una vez entrabas, a nosotros nos ponían un número y una letra y pasábamos directamente a lo que es la pista del Palacio de Hielo y ahí los de la UME nos estaban esperando para darnos los fallecidos. Nosotros hacíamos un intercambio de féretros. O sea, nosotros no llevábamos féretros vacíos y ellos nos los daban con fallecidos para que ellos pudieran irlos metiendo en los féretros también. Porque en esta época en los hospitales y en las residencias no te dejaban sacarlos si no estaban metidos en una caja y sellados además. Ajá. O sea, tú te los Joder. llevabas ya directamente sellados, como Sí. precintados, digamos. De al lo ataúd. que es el Palacio de Hielo y Valdebebas y Majadahonda, sí.
pero si a nosotros nos tocaba ir a algún hospital, los teníamos que enferetrar allí. Ajá. Entonces, claro, eso supone también una carga muy grande para nosotros, Total, porque claro. ya no es lo que pesa el fallecido, es lo que pesa la caja y, Claro. ¿sabes? Te retrasa mucho más que no solo coger un fallecido y meterlo con una camilla de hospital. Ujú. ¿Cuántos muertos podía haber, cuántos fallecidos podía haber dentro del Palacio de Hielo? Buf, Así más o menos. pues yo calculo a lo mejor al día unos 100, 200, fácilmente. Sí, sí. ¿Y cómo es entrar ahí por primera vez y ver eso? Buf, para mí fue horroroso, horroroso, porque no me lo esperaba así. Estaban en lo que es la pista de hielo hoy en día, donde patina la gente, ahí encima, todos en fila, lo tenían todo identificado, todo como por letras. Y ahí, claro, ellos veían, verificaban el número y la letra que nos habían dado anteriormente y se iban a por el fallecido que nos correspondía. Y bueno, y luego había fallecidos que o no habían llegado todavía o no sabían si estaban, no lo iban a traer al Palacio de Hielo o estaban en Valdebebas y Majadahonda. Entonces, claro, nos teníamos que ir recorriendo todos los sitios para encontrar a los Porque- fallecidos que nosotros nos habían dado el aviso. Sí, sí, sí. Madre mía. ¿Cuántos, de un viaje, cuántos podéis transportar? Con el camión a lo mejor unos 10, 14 más o menos. Si íbamos con los furgones, que al principio íbamos con furgones 2, 4. O sea, lo normal en un día, imagínate, olvídate del COVID, olvídate de nada, lo normal que puedes transportar en un camión, ¿cuánto sería? En un furgón, Sí. un par de ellos. Ajá. Siempre son dos, porque hay 2 camillas en los furgones. Claro, y ya entiendo que con los camiones que os dejaron y tal, ya eso Claro, era- los camiones eran cámaras frigoríficas para poderlos coger. No eran muy grandes, o sea, se pueden conducir con un carnet de coche normal, Sí, sí. pero bueno, que para nosotros fue la verdad que un alivio porque nos lo llevábamos todo más deprisa, Sí, que sí. digamos, porque luego aparte no teníamos gente para abarcar todo eso. Vino mucha gente de fuera, mucha gente que no se dedicaba ni a esto, para echarnos una mano. O sea, vinieron taxistas, vinieron gente de la construcción, gente que se había quedado realmente sin trabajo, que Sí, los sí, habían sí. puesto en el ERTE este que Ah, hicieron. y fueron a echar una mano, o sea, a Claro. las funerarias en plan, oye, vamos a... Claro, Ah, pues fue... eso no tenía ni idea. No, yo Fue tampoco. mucha gente a echarnos una mano porque es que estábamos desbordados. Sí que es verdad que mucha de la gente que vino no aguantó esos niveles de trabajo Ya. o no O pudo a nivel realmente, psicológico claro, también. Claro. o no pudo a nivel psicológico. Entonces, pues para nosotros fue un caos porque claro, ya teníamos la carga de trabajo que nosotros nos suponía lo que era la pandemia. Entonces, claro, la gente que venía de fuera, tú les tenías que enseñar Claro. a cómo utilizar una camilla, a utilizar un furgón, ¿no? Pero bueno, a decirles que es un coche más grande que un coche habitual, que tuvieran cuidado, que... Entonces era un poco locura en ese sentido. Sí. Porque vino mucha gente que no conocíamos, Sí, era... Bueno, ¿Qué horario teníais? ¿Qué turnos teníais? bueno, pues nosotros habitualmente tenemos turnos de 12 horas, pero con la pandemia se nos han podido demorar hasta un día entero. Hasta un día, 36 horas. Fueron turnos muy, muy largos. Sí, sí. Muy, muy largos. Y a nivel psicológico, no sé, ¿qué valoración haces del impacto que te puede causar todo esto? Bueno, a nivel psicológico, la verdad que te da mucho que pensar. Ujú. Porque, bueno, yo soy de las personas que cree que sí ha existido una pandemia, Ujú. obviamente porque lo he visto con mis propios ojos, pero creo que todos los fallecidos no fallecieron de COVID. O sea, había mucha gente que fallecía por cáncer, que fallecía por demencia, por cualquier otra enfermedad, y los englobaban todos a lo mismo. Entonces, a mí me suponía mucha pena el que una familia, por ejemplo, que tenga un familiar que padezca cáncer desde hace un año, vamos a poner, o unos meses atrás, no se le haya podido dar ese tratamiento necesario por cómo estaban los médicos y los enfermeros en esa época, y que se haya muerto realmente de un cáncer y lo hayan tratado como si fuera COVID y esa familia no haya tenido la oportunidad de poder despedirse. Entonces eso, claro, a ti pues te supone un malestar horrible porque tú no tienes la culpa Ya. de todo lo que estaba pasando, de las restricciones que puso el gobierno, de todo esto. Pero claro, quieras que no, tú eres una persona también. Entonces, yo ver a la gente de los domicilios, por ejemplo, que fue lo más duro para mí, recoger a una persona que nos decían, pero si es que ha sido de cáncer, es que nos han puesto COVID y no ha sido así, ha sido una persona que se ha fallecido de cáncer. Y te lo llevabas y la gente te preguntaba, ¿pero dónde lo lleváis? ¿Qué vais a hacer con ello? Claro. Porque no podían venir al tanatorio, no podían despedirse, no podían nada. Es que no, una vez no lo llevábamos nosotros, ya directamente o venían al entierro o se lo dábamos en una urna.
no sé, qué duro también para las familias el Sí. choque ese, ¿no? De no poder como velar tu muerto y también, no sé, despedirte no como, saber ni como dónde tú se lo quieras, llevan. claro. Claro, es que fue muy duro porque también, bueno, en la televisión decían que los fallecidos los llevaban a otras comunidades. Ujú. Entonces, claro, la gente, al ver realmente lo que pasó en Madrid, bueno, y en España a nivel global, y ver que a tu fallecido se le pueden llevar a un tanatorio Sí, de o vete a saber directamente, dónde. claro, o directamente fuera de la Comunidad de Madrid, de no saberlo, la intriga que tiene esa gente, pues fue muy impactante para mí, fue lo peor que yo pasé. El ver a esa gente que se aferraba a las ventanas diciéndonos, pero ¿a dónde lo lleváis? ¿Qué vais a hacer? Sí, sí, sí. Y Cuéntanos también nosotros, cómo es... ¿tú recuerdas la primera vez que fuiste a un domicilio en la pandemia? sí, ¿Y cómo fue? Cuéntanos. pues fue la verdad, pues lo que te digo, que para mí fue horrible, porque a nivel psicológico, básicamente, era un domicilio normal y corriente, donde nosotros hicimos nuestro trabajo habitual. El entrar allí en un domicilio que te vea la familia y tú el entrar con el traje que nosotros llevábamos, que es que era mascarilla, eran los trajes, los Claro, porque patucos, irías en plan con todo el claro, EPI entero Con el puesto. EPI. solo se nos veían los ojos y en los ojos llevábamos puestas hasta gafas. Joder, vaya impresión también para la familia, ¿no? Claro. El ver Claro. lo primero que tengas a alguien que se te ha muerto, un familiar cercano tuyo y En la muerto en casa. casa. Y lo segundo, que entren una serie de personas con esa estética también aquí a... Es que parece de película. ¿eh? Claro, Total, es sí, que sí, la sí. gente se asustaba mucho al vernos. Entonces, pues bueno, hicimos la recogida habitual que nosotros teníamos que hacer y ya te digo, era un hombre mayor y su mujer, que estaba con él en casa. Yo recuerdo que cuando lo llevaba en la camilla de domicilio, ella se acercó a la ventana, tenía unos barrotes en las ventanas y ella nada más que nos decía eso, nos decía, ¿pero a dónde lo lleváis? ¿Qué vais a hacer con él? Claro. Como una sensación de vacío, la mujer de... Ella simplemente nos decía, es que no me puedo despedir de él, no puedo darle un beso, no puedo ir a velarle, ¿qué vais a hacer con él? La incertidumbre de la gente, sobre todo, fue lo peor. Joder. No, y que al final eres tú la que estás ahí dando la cara Claro, al público. exactamente. Entonces, claro, no solo lo que se ha visto por la televisión han sido solo hospitales, residencias, que sí que estaban desbordados, obviamente estaban desbordados, pero es que nuestro sector también, y nuestro sector a día de hoy es un sector muy importante, o sea, que tiene que ser conocido, porque realmente, aparte de ser un sector por el que vamos a pasar todos, Total. Ojalá que lo más tarde posible. claro, Sí. también ayudamos mucho a la gente, o sea, no solo vamos porque haya habido un disgusto, que sí, siempre que ha habido un fallecimiento es un disgusto para toda la familia, Sí. pero tratamos de que ese disgusto sea lo más bonito posible y que se lleven una buena sensación. O sea, creo que nuestro trabajo es bastante importante y creo que se debe de conocer en ese sentido y lo que pasamos en la pandemia, que es que no nos nombró absolutamente nadie. Total. Fuimos los más olvidados de la pandemia y todo lo que, o sea, todo lo que la gente vio, porque la gente sabía que la gente fallecía. Y realmente es lo que más se ha remarcado. Ha habido 24.000 muertos en Madrid. Ya, pero ¿quién Ya. fue quien sacó todos esos muertos? De hecho, es que yo creo que hay una falsa creencia a nivel global y es que yo, por ejemplo, pensaba que los que se llevaban a los muertos eran gente, yo que sé, que vienen en un SAMUR, en una ambulancia o algo así. Yo ni Pero- siquiera caí en vosotros, la verdad. Claro, pero no, sois vosotros. Sí, sí, somos nosotros. Todos los que recogéis todos los cadáveres. Todos, todos, todos. O sea, bien sea en una vía pública, que la gente, pues eso, se piensa que son los bomberos, que es la ambulancia. Policía, quizá también a veces. La no se policía, sí. Pues no, somos todos nosotros. Entonces, por eso es lo que os digo, que se habla a nivel de pandemia, que ha habido muchos muertos, pero nadie te pregunta qué ha sido con todos esos fallecidos, ¿dónde han ido? Claro, claro. O sea, ¿quién ha sido quien ha eliminado todo ese trabajo? Y luego también con el miedo que supondría, entiendo, el hecho de, vale, hay una pandemia, no sabemos qué está pasando, no sabemos bien cómo te puedes contagiar, Claro. pero hay que manipular ese cadáver de alguna manera. Exactamente. Hay que pasarlo de el suelo, una cama, un sofá, Claro. de cualquier sitio, a un féretro. Todo eso lo hacéis vosotros. Todo eso lo hacíamos nosotros. Entiendo que con mucho miedo porque diríais, Sí. es que no sé, te están Claro. diciendo que no toques, que te laves con lejía, que no sé, que no respires, que no... Vas a comprar ¿no? y que limpies toda la bolsa. Claro, no Sí. sé que qué. limpie la bolsa, me acuerdo con alcohol y no sé qué. Y luego, claro, te enfrentas a recoger cadáveres que tienen o se supone que han muerto por COVID. Sí. La verdad que... ¿Qué pensabais de esto?
Pues la verdad que fue muy duro porque, claro, a nivel psicológico a ti te dicen que viene una pandemia mundial, que no puedes tocar un fallecido, que es que son infecciosos, que... Entonces, claro, todo esto a ti, ya no por ti, sino por la gente que tienes a tu alrededor. Claro. Yo, por ejemplo, eran mis padres. En el momento que yo llegaba a mi casa, ya os digo, mi madre es una persona de riesgo. Entonces, en el momento que yo llegaba a mi casa, yo me quitaba la ropa en el descansillo de mi casa. O sea, afuera, en el Sí, portal. sí, en el mismo descansillo. O sea, tú mirabas por la mirilla y me veías. Estaría todos los vecinos ahí diciendo, Sí. Estaba ahí las Cristina 10 que viene Cristina. En sujetador. Sí, sí, claro, yo me quitaba todo lo que es el traje, me metía corriendo a la ducha, mi madre con mascarilla, claro, yo entraba con mascarilla, con guantes a mi casa para no tocar nada, mi madre con un trapo de lejía pasando todo en la ducha, metiéndome el traje en lejía, o sea, es que fue, claro, Claro, y para así mí día tras día. Claro, y así Claro. día tras día, es que esto no duró un día, que es que fueron muchos meses. Sí, sí, sí. ¿Y qué hablabais con los compañeros? Bueno, pues intentábamos llevarlo de la mejor manera posible. Al fin y al cabo, no deja de ser nuestro trabajo, pero a grande escala. Entonces, pues nada, teníamos que ir a recoger fallecidos, en este caso, y nada, pues todos a una. Todos a una, hablábamos, jolín, que de trabajo, es que esto no puede estar pasando, es que tiene que haber alguna manera, no sé, es que ya no salían las cosas solas, nos inventábamos hasta cosas, es decir, es que esto no puede ser real, porque es Sí, que quizá fue... todos como con un shock ahí de... Claro, es que no nos creíamos que en 2019, en el siglo XXI, viniera una cosa como la que vino. Ujú. Y luego eso, que nos tocará a nosotros vivirlo. Fue porque, claro, tengo muchos compañeros que han vivido atentados, que bueno, eso al fin y al cabo pues también es una desgracia, pero esto, por eso decíamos que es como un atentado pero sin ver las bombas. Ya. No sabíamos ni por dónde nos venía la cosa. Al principio, hasta que nos organizamos, pues fue duro porque no sabíamos ni por dónde empezar. Claro, claro. Bueno, Ni desde arriba ni desde abajo, es que no sabíamos. Hasta que fuimos poniendo un poco unas reglas para seguirlas, porque es que fue muy, Sí, muy sí, sí. grande. Y entiendo que tendríais el tanatorio lleno de cadáveres. Sí. Sí, el tanatorio fue... En los túmulos normalmente entra un cadáver, pues claro, intentábamos entrar lo máximo posible, 4 o 5 cadáveres, para que por lo menos el cadáver se mantuviera en buen estado. O incluso también las plazas de garaje, los fallecidos que se tenían que llevar fuera, los apilábamos en plazas de garaje. Cuando llegábamos al horno crematorio igual, teníamos muchísimas cenizas, muchos fallecidos esperando a entrar en el horno crematorio, porque es que claro, el horno crematorio era Constante. constante y eso no deja de ser una máquina. Ya. Entonces, claro, el tanatorio estaba hasta arriba de fallecidos. Los compañeros que iban a los hospitales, los comerciales, como no iban a los hospitales, les montamos una oficina en lo que es ahora la recepción, Sí. para que ellos pudieran estar constantemente al teléfono, una llamada tras otra, para darnos a nosotros el aviso para poder ir. Sí, sí. Joder, madre mía, tuvo que ser la verdad que horrible. no sé ni cómo Horroroso. podéis tener turnos, porque yo me imagino que tendrías que estar todo el día. Era No, horroroso, horroroso. Fue muy grande lo que pasó. Y yo a día de hoy pienso que los fallecidos que hubo no son los que han dicho. Yo creo que hubo bastantes más. Ujú. Dijeron alrededor de unos 24.000, 25.000, pero yo creo que ha habido bastantes más. Ujú. Porque nosotros al día es que eran muchos. Es que nos ponían por grupos de 2 personas para las recogidas y a lo mejor nos hacíamos 14, 15 recogidas al día. O sea, Sí, sí, sí. si tú te paras a contar los números no salen. No sé, pues puede ser.